Mi nombre es Gustavo Rodio. La idea del encuentro de hoy es trabajar un poco con las perspectivas individuales y organizacionales relacionados a los aspectos emocionales o afectivos o psicológicos en las tramas humanas. Así que cuando me enteré que el lema tenía que ver con caminar juntos, bueno, estábamos bastante alineados con lo que más o menos preparé para el día de hoy. Y la idea es como contarles un poco, dentro de un paraguas muy grande, cómo mirar los sistemas humanos y sobre qué cosas nos podemos parar para mirar y hacer que los sistemas humanos, en este caso los grupos de trabajo, sean cada vez más eficaces, efectivos y compasivos. Entonces, un poco de donde me voy a basar para hablar de esta presentación es como en conceptos básicos como el sentido de la pertenencia, el diálogo y el cuidado mutuo. En todo campo relacional hay dinámicas afectivas. Viktor Frankl, que fue un psiquiatra austríaco que estuvo en los campos de concentración entre 1942 y 1945, fue un sobreviviente y fue quien luego desarrolló lo que se llama la logoterapia, que es la terapia basada en la búsqueda de sentido. Y él dice algo que es como para mí como el punto de inicio de qué es esto de caminar juntos. Entonces, la base de su teoría dice que el ojo humano no puede verse a sí mismo, que para eso necesita la presencia de un otro. Y en esto entramos en un concepto básico que el yo, el propio yo, no tiene ningún sentido si no hay un otro. El yo sin el tú no cobra ningún sentido. Entonces, siempre que nos pensamos como yo, para que eso tenga un sentido tiene que haber un otro. Y lo que él también dice que lo que sí se puede percibir es la capacidad que hay o la capacidad de sostén que puede venir de parte de otros hacia nosotros. Por eso él dice que uno de sus trabajos fundamentales es la búsqueda y el encuentro del sentido en la vida. Pero para esto no es posible hacerlo a solas. La búsqueda del sentido siempre se hace con otros, porque es a través de los otros que encontramos el sentido y nos encontramos a nosotros mismos. Quizás muchos ya conocen la metáfora del vuelo de los gansos, pero quizás algunos no, pero si la conocemos igual es siempre bueno reforzarlo. La ciencia investigó un poco qué pasa en ese vuelo porque hay algo muy particular, que tiene que ver con lo que estamos trabajando. Dicen que los gansos cuando migran vuelan en forma de V corta y que con ese vuelo lo que logran es hacer que tienen como un aumento de la posibilidad y la resistencia, quiere decir que tienen más capacidad que volar solos. Dice como las investigaciones que lo que hacen es crear una corriente que posibilita como el movimiento con menos desgaste. Y se dice que cuando vuelan de esa manera hay algo que cada uno se va de alguna manera nutriendo y aprovechando el movimiento de adelante y cada vez hace menos resistencia. Por eso se dice que cada vez que el líder de ese grupo de pájaros necesita cambiar porque ya está cansado, pasa atrás y otros toman el lugar del líder. Por eso, claramente, el proceso relacional necesita la presencia de ciertos lugares que tienen que ser móviles. Cuando nos estereotipamos en un lugar, hay algo de la dinámica relacional que se daña. Entonces, los que trabajamos en grupos y con personas, este es un concepto fundamental a tener. Por un lado, que la presencia del otro es indispensable para el propio conocimiento y que los roles tienen que ser móviles, porque cuando un rol queda fijo, algo se estereotipa y eso imposibilita una dinámica de relación más saludable. Otro concepto básico cuando trabajamos con personas o en grupos es esta frase que tomé de Mamerto Menapace de un libro que quizás conocen que se llama Madera Verde. Hay un cuento y en ese cuento él habla de toma esta cita, ¿no? Entonces esto forma parte también de las dinámicas afectivas que hay en los campos relacionales. Dice, todo lo que existe está en viaje hacia una meta. Si lo quieto es posición, el movimiento es esperanza. Y esperanza plena, donde no existirá ni lo mío
ni lo tuyo, porque allí no habrá dueños, allí nadie impondrá su nombre a los demás, ni al paisaje, porque cada uno tendrá su propio nombre, y todos seremos para todos, justamente para ser auténticamente nosotros mismos. Entonces, este es otro concepto fundamental cuando uno trabaja en grupo o en equipo, cómo es potenciar que en la individualidad hay algo que se potencia, que es el nosotros, y ese nosotros está siempre en movimiento, no puede quedar fijo. Cuando algo queda fijo, empieza a deteriorarse. Para ubicarnos dónde estamos, que esto es algo que seguramente ustedes viven a diario, pero siempre estamos construyendo un equilibrio que está en constante equilibración. Cuando algo se equilibra acá, se desequilibra allá. Y esta balanza seguramente es algo que tenemos que tener muy en mente cuando trabajamos con grupos humanos, ¿no? La organización comunitaria, los nuevos desafíos, el diálogo y el cuidado mutuo, la dimensión afectiva de las personas, los posicionamientos, los preconceptos, las ideas que tenemos, que cada uno trae. Todos tenemos un marco conceptual que traemos. En ese marco conceptual entramos en un conjunto de ideas y pensamientos que compartimos. Era como la intersección de los conjuntos que aprendíamos en la primaria. Pero hay un montón de ideas y conceptos que no compartimos. Pero eso no necesariamente hace imposible el trabajo conjunto. Es importante ir mirando dónde está la intersección. Cuando en una dinámica de grupo humano hay una tendencia a querer que todo sea intersección, que un conjunto tome a todo otro, hay algo que se pierde de la individualidad y hay algo que se pierde de la riqueza del grupo humano. También tenemos el sentido de pertenencia, que ahora vamos a hablar, el tema de los roles y las funciones, las relaciones comunitarias y las prácticas y métodos. Cada grupo, cuando ustedes trabajan, debe tener ciertas prácticas y métodos en base a lo que hace, basado en ciertos valores, ciertos principios éticos. Y uno de los temas que vamos a trabajar o que voy a un poco desarrollar es, por un lado, los principios organizacionales de todo sistema vivo y en especial los sistemas humanos, tomados desde los conceptos de la teoría sistémica, y por otro lado, la ética del cuidado, tomado por el principio de la espiritualidad franciscana desarrollado por Leonardo Boff, donde él habla de la ética del cuidado. Entonces, tanto los principios organizacionales que organizan un sistema como la ética del cuidado, para mí son dos variables que pueden tener en cuenta al momento de pensarse como grupos trabajando con personas. Todo trabajo en equipo, todo grupo humano entra en un campo relacional. Todo lo que no entra en un campo relacional no puede ser transformado, ni superado, ni puede desarrollarse. Quiere decir que la vida solo es posible cuando entra en relación. Sin relación no hay vida posible. Esto es en lo biológico, porque las membranas posibilitan la interrelación, el cambio y el intercambio, y esto es en los parámetros sociales o humanos. Entonces, este es un concepto fundamental a tener en cuenta, que en el aislamiento no hay posibilidad de crecimiento. Todo aquello que se aísla queda detenido en su posibilidad de crecimiento. Por eso, en las dinámicas humanas tenemos que tener mucho foco en cómo es nuestra calidad relacional, porque ahí esa es la herramienta y el camino fundamental para nuestro proceso de desarrollo. Entonces, los sistemas se los pueden mirar al menos los vamos a mirar desde 4 perspectivas. Uno, que serían las reglas sistémicas de organización, que quiere decir que hay 3 reglas sistémicas de organización de los sistemas vivos. Uno es el sentido de pertenencia, otro es el sentido de vinculación y otro es el sentido de intercambio. Entonces son 3 conceptos a tener en cuenta cuando miramos una organización de un sistema humano. Pertenencia, vinculación e intercambio. Para que se hagan una idea rápidamente de qué significa esto, no sé si vieron, porque actualmente hay una película que es Coco. No sé si la vieron. En esa película Coco claramente se ve cómo un sentido de pertenencia se ve afectado, cómo algo queda excluido,
cómo eso condiciona el tipo de vínculos que se arman, cómo eso hace que hay un intercambio que es posible y no es posible. Entonces, cuando hay algo del sentido de pertenencia, que ahora voy a explicar de qué se trata, se recupera y se hace más pleno, las vinculaciones cambian y los intercambios cambian. Entonces, esto es muy importante para pensarlo dentro de la dinámica donde ustedes están. El otro punto es mirarlo desde la ética del cuidado. Y el cuidado implica dos variables fundamentales o tres variables fundamentales. Una es el propio cuidado. Sin propio cuidado es muy difícil proveer o brindar cuidados a otros. Entonces, el propio cuidado, el cuidado a otros. En los otros entra toda la dimensión de la creación. Los otros humanos, los otros reinos, animales, minerales y vegetales. El cuidado por la creación. Entonces, cuando estamos en interacciones de campo relacional, también tenemos que mirar cómo es nuestra ética de cuidado relacional. Con los otros, incluido en los otros, toda la creación. El reino humano, el reino animal, el reino mineral y el reino vegetal, ¿no? Como mirando la dimensión más grande de cómo nos relacionamos. El otro punto para mirar cómo es estos intercambios en los sistemas vivos son las relaciones interpersonales. Esto tiene que ver cómo miramos o cómo nos apoyamos en una mirada apreciativa y de gratitud. Entonces, desarrollar una capacidad apreciativa posibilita y fecundiza a los grupos humanos. Generalmente, uno de los, vamos a decir, como los tóxicos más grandes de los grupos humanos son las capacidades críticas. La crítica corroe al grupo humano. Digamos, no es que hay críticas constructivas. Las críticas constructivas pueden ser un concepto, pero la crítica siempre tiende a poner poder de uno sobre el otro. Entonces, trabajar con la dimensión de la apreciación es una posibilidad de ir buscando cuál es la intersección de los conjuntos en los cuales nos unimos. Y el otro aspecto es el concepto de la gratitud. Hay un material que les dejo que igualmente pueden profundizar en su bibliografía, que es del hermano David Steinzel. Él es un monje benedictino que viene cada tanto a la Argentina, que desarrolló toda su teoría basada en la teoría de la gratitud. En la gratitud basada en la capacidad de detenerse, mirar y avanzar. Y después voy a explicar un poquito sus conceptos. Y la otra dinámica donde podemos mirar cómo son los campos relacionales es el aspecto que llamamos de la dinámica de comunicación y el diálogo honesto, o lo que llamamos también comunicación transparente. Sin un diálogo honesto es muy difícil que un grupo humano se desarrolle sanamente. Pero un diálogo honesto tiene que implicar una mirada apreciativa, tiene que implicar una ética del cuidado y tiene que tener un reconocimiento de la pertenencia, la vinculación y los intercambios. Entonces, como les dije antes, todos los sistemas vivos, y en especial los sistemas humanos, tienen principios organizadores que modulan y permiten el desarrollo. Conocer esos principios organizadores nos van a ayudar a mirar cuándo un sistema está estancado, cuándo un sistema de relaciones hace síntoma, cuándo un sistema se enferma, y poder mirar esto desde distintas dinámicas. Entonces, el primer principio organizador es el principio de pertenencia. Entonces, ¿a qué llamamos principio de pertenencia? Esencialmente a que todos los miembros o integrantes de un grupo tienen el mismo derecho a pertenecer. Si alguien queda excluido de esa pertenencia por juicios, prejuicios, XXX, el sentido del grupo se ve afectado. Entonces, esto es un concepto fundamental. Todos los que forman parte de un grupo, de una familia, de un sistema, tienen el mismo derecho a la pertenencia. Esto lo podemos ligar con los conceptos de los derechos humanos universales. Todos tenemos derecho a ciertas cuestiones básicas y eso es lo que organiza un sistema sano. Cuando eso es, digamos, descuidado o violentado, el sistema empieza a afectarse.
Lo importante en el sistema organizador de la pertenencia es reconocer quiénes forman parte. Y depende cuánto ampliemos nuestro Zoom, digamos, si miramos la gran familia humana, todos formamos parte de la gran familia humana. Más allá de las razas, más allá de los credos, más allá de las ideas, todos somos hijos de la creación. Si achicamos el Zoom, uno puede decir, yo pertenezco a la espiritualidad salesiana, yo pertenezco a la espiritualidad franciscana. Entonces, dependiendo cuánto abrimos o cuánto cerramos el Zoom, cómo funciona la pertenencia. Pero nadie puede estar excluido de la pertenencia más abarcativa, porque todos pertenecemos a la creación. Cuando esto lo ponen en contexto de sus grupos de trabajo, seguramente ven a veces que alguien sufre de exclusión. En los sistemas familiares, ¿qué se excluye? En general se excluye aquello que es muy difícil de procesar. Entonces, aquello que no se puede procesar, aquello que supera el sistema, por lo general se excluye. Aquello que no puede ser tramitado por el sistema emocional o el sistema psíquico. Y otro tema a tener en cuenta en el sentido de pertenencia es que todo grupo humano, por lo general, tiende a repetir los procesos del desarrollo, que pasa en todo también sistema biológico, que es la simbiosis, la diferenciación y la autonomía. Así como en el origen de la vida hay una simbiosis celular, después las células empiezan a diferenciar, empiezan a haber células específicas de órganos y después empieza a aparecer un ser humano con determinadas características fenotípicas. Lo mismo en los grupos humanos. Todo grupo humano comienza con un sentido de simbiosis. Esa simbiosis tiene que ir evolucionando, van a aparecer las diferenciaciones, las particularidades y de ahí se va a ir construyendo un proceso de autonomía. Muchas veces en los procesos grupales, cuando aparece el proceso de diferenciación, un grupo a veces entra en crisis porque siente que ya no tiene esa ilusión de simbiosis, de que todos sentimos y pensamos iguales. Pero es un proceso evolutivo necesario, el proceso de la diferenciación, si se conserva el sentido de pertenencia. Y después de ahí vamos al sentido de autonomía, donde cada uno desarrolla su propio potencial y en ese potencial conserva el sentido de pertenencia. Para esto les quería compartir un video. Es un pequeño video que desarrolló, quizás algunos lo vieron, que desarrolló la televisión danesa. Tiene que ver con los sistemas de creencias y la pertenencia. Es un spot publicitario que tiene que ver cómo la televisión danesa quiere construir un sistema en un país donde cada vez son menos daneses, como pasa en toda Europa. Digamos, cada vez están integrando más personas migrantes. Entonces, la cultura tiene que empezar a crear algo que hay más cosas en común que menos. Y si no construyen una cultura que tiene más cosas en común a pesar de las diferencias, ven que hay un futuro que no es muy alentador. Entonces, digamos, es a modo de ejemplo, digamos, para tomar cómo es esto del sentido de la pertenencia, que a veces nos ponemos en ciertas cajas, pero esas cajas pueden ser cada vez ampliadas más. Vamos. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then
then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Quiero conectar el primer principio organizador, que sería la pertenencia, con una definición de Leonardo Boff en relación a la espiritualidad, de un libro que se llama El cuidado necesario. Entonces él dice eso: ser espiritual es despertar a la dimensión más profunda que hay en nosotros, que nos hace sensibles a la solidaridad, a la justicia para todos, a la cooperación, a la fraternidad universal y al cuidado de nuestra casa común y al amor incondicional. Es la espiritualidad la que nos puede conectar y reconectar con todas las cosas, la que nos abre la experiencia de pertenecer al gran todo y que nos hace crecer en la esperanza de que el sentido es más fuerte que el absurdo. Entonces, una cosa que quise como conectar es el sentido de la pertenencia y el sentido de la espiritualidad, porque la espiritualidad en un sentido más amplio es la que tiene que estar a la defensa del sentido de la pertenencia. Digamos, no se puede tener una mirada espiritual si no desarrollamos un sentido de pertenencia a la creación. El segundo principio organizador es lo que llamamos el principio de origen, jerarquías y roles. Este es un tema que a veces genera un poco de discusiones, pero si no hay reconocimiento de los orígenes, es muy difícil que un sistema tome fuerza. Puede tomar fuerza. Esto pasa, ustedes trabajan mucho con adolescentes. Los adolescentes están en el proceso de diferenciación, entonces hay una especie de ruptura con el origen. Eso tiene fuerza, pero esa fuerza no puede crecer si no se reconecta con algo que tiene que ver con el origen. Entonces, este principio que organiza los sistemas humanos, ¿de qué habla? Que todo sistema para desarrollarse saludablemente necesita respetar y reconocer el orden temporal, lo que estuvo antes. Es decir, si yo no puedo reconocer y respetar que mi vida es gracias, primero a algo mucho más grande, que nosotros podemos llamar Dios, y después a que hubo un padre y una madre que hicieron que eso fuera posible, y que ellos a la vez tuvieron un padre y una madre que hicieron que la vida fuera posible. Entonces, si no tengo reconocimiento por mis ancestros o por mis antepasados, hay algo de una fuerza del sistema que se me pierde. Cuando puedo reconocer de dónde me viene la fuerza, que es, por un lado, de una dimensión mucho más grande, del Creador, y por otro lado, de mi línea transgeneracional. Entonces, lo mismo pasa en los grupos humanos. Un grupo humano tiene que reconocer de dónde viene esa fuerza, cómo se formó eso, quiénes estuvieron antes, quiénes hicieron que hoy podamos tener lo que tenemos. En los procesos de desarrollo social, muchas cosas que tenemos hoy, hace 100 años, eran imposibles de tener, y no hace mucho. Entonces, eso es porque si yo no reconozco que otros
entregaron quizás su vida para que yo tenga lo que tenga, hay algo de la fuerza que se pierde. Entonces, por eso es importante que haya este reconocimiento. Si hay este reconocimiento, los roles pueden desarrollarse de una manera mucho más positiva. Hay algo en los roles donde se pueden adjudicar y asumir roles de una manera más responsable, más efectiva, más eficaz y más compasiva. Porque no es solamente el poder personal que está en juego. Está el poder personal, está el poder del sistema y está el poder de lo más grande. Por eso, en este punto es muy importante poner foco en el cuidar. Una de las cosas de las cuales se ocupan es del cuidar. Y como decía antes, en la ética del cuidado, el cuidado tiene que estar puesto en todas las dimensiones. En este contexto concreto del trabajo con personas, vamos a mirar como 3 dimensiones del cuidado. El cuidado a las personas, el cuidado a la tarea que realizamos y el cuidado al grupo. Entonces, cuando uno trabaja con personas puede mirar estas 3 dinámicas del cuidado, hay algo de que el sistema también se potencia. En la ética del cuidado, como le decías, que desarrollaba Leonardo Boff, que es un teólogo franciscano, él dice que el cuidado asume una doble función. Por un lado, la prevención de daños futuros, porque cuando tengo conciencia del cuidado, prevengo de no dañar. Sé lo que puede dañar al otro, lo que puede dañar al otro, al grupo o a la tarea. Entonces, por un lado, conciencia de cuidado o ética del cuidado implica esta prevención de daños futuros. Y también estar sobre la ética del cuidado nos apoya en algo que llamamos la reparación de los daños pasados. En el sentido del reconocimiento, como decíamos antes de lo anterior, también es importante reconocer los daños, porque en el reconocimiento del daño hay una grandeza que posibilita que algo se reconcilie. No hay posibilidad de reconciliación si no hay reconocimiento de daño. Entonces, la ética del cuidado también implica esto. Y en los grupos humanos esto es muy importante, porque es imposible crecer en un grupo sin heridas. Digamos, si alguien trabaja en grupo, lo que seguro tiene son heridas de relación, porque algo pasa. Pero esa herida de relación tiene posibilidad de ser sanada si nos apoyamos en una ética del cuidado que también es reparar esos daños. Para eso tiene que haber un reconocimiento del daño. Y el cuidado, Boff dice que el cuidado es algo esencial e inherente a la condición humana. Somos inherentemente vulnerables y en esa vulnerabilidad necesitamos ser cuidados y necesitamos brindar cuidado. Por eso es tan importante la función del cuidado en el reconocimiento de lo anterior y en los roles y cómo se distribuyen los roles. Entonces ahora vamos a ir a ver el tercer principio organizador de los sistemas vivos, que es el principio de vinculación e intercambio. Como les decía al principio, no es posible crecer en un grupo humano si no hay vinculación o intercambio. En aislamiento es imposible crecer. ¿Qué quiere decir el principio de vinculación o intercambio? Quiere decir, así como las células necesitan intercambiar nutrientes para estar vivas y sanas y reproducirse, los sistemas humanos también. Y todo sistema humano tiene membranas. De lo que hace posible ese intercambio. Hay cosas que pueden pasar de acá para allá, de allá para acá, y hay cosas que quizás tienen que ser filtradas para que entren al sistema. Pero este sistema de intercambio y vinculación necesita mantener un equilibrio entre lo que se da y lo que se toma, como sucede en el intercambio celular, entre aquello de lo cual el sistema se nutre y aquello de lo cual el sistema da. Si eso está desequilibrado, el sistema se daña. Entonces, ese es un punto a tener muy en cuenta en los grupos humanos. ¿Cómo es ese equilibrio entre lo que tomamos y lo que damos? Y ya sabemos que podemos tomar de muchas dimensiones, de la dimensión más vasta, que es la dimensión del creador, a la dimensión vincular. Por eso es el sentido y el principio de la vinculación. Por otro lado, todo sistema se retroalimenta. Quiere decir
que cuanto más nos vinculamos, más crecemos. Y un punto a mirar en un grupo humano es que si un grupo, a partir de la vinculación, no se enriqueció, quiere decir que no hubo intercambio. Si yo no me enriquezco en el vínculo con otro, quiere decir que no hubo un intercambio. Algo no estuvo bien. Y ello es un punto a mirar en las dinámicas de las relaciones humanas. Y por otro lado, otra regla fundamental que también es tomada como de la física, que es la ley de entropía, es que todo grupo tiene que a su vez nutrirse de algo que esté más allá de sí mismo. Todo grupo que se queda nutriéndose solo de sí mismo se tiende a autodesgastar y por ende a autodestruirse, porque siempre tiene las mismas variables. Entonces un grupo humano crece cuando enfrenta nuevas variables. Es como el sistema muscular, se desarrolla si enfrenta nuevas posibilidades de esfuerzos. Entonces un sistema necesita nutrirse de sistemas que estén por encima o horizontalmente en otras dinámicas, y así es como un sistema va creciendo. Quería traer un poquito el concepto de caos, porque una cosa que pasa en los grupos humanos es que cuando aparece el concepto de caos, que quizás no lo llamamos caos, los grupos a veces entran en crisis. Pero caos en ciencia tiene que ver con reconocer aquellas interconexiones que son a veces invisibles, pero que están en todos los acontecimientos. Para la ciencia el caos está muy relacionado con la idea de no saber, con la idea de la incertidumbre. Y muchas veces en las dinámicas de los grupos humanos atravesamos muchos momentos de no saber y incertidumbre. Y es ahí donde se ve como la madurez de un grupo, cómo un grupo atraviesa los momentos de no saber y de incertidumbre. Porque querer saber y querer tener certeza sobre todo es la necesidad de tener control. Y si hay control, no hay muchas posibilidades de que algo nuevo suceda. Solo cuando podemos también darle lugar a la incertidumbre o a lo que llamamos caos, es donde algo nuevo puede ser gestado. Desde otro punto de vista podríamos decir que eso nuevo que surge desde la ciencia como algo incierto, desde una mirada espiritual podríamos decir que también es como darle lugar a aquello que nosotros podríamos llamar el misterio o la presencia divina o la presencia del espíritu. Quiere decir que hay cosas que pueden crearse o emerger más allá de nosotros, y también es importante darle ese lugar, que no todo lo tenemos que saber y que no frente a todo tenemos que tener certezas. Esto que les dije es todo mirando los grupos humanos desde los principios organizadores. Ahora vamos a mirarlo desde la dinámica de la apreciación, la gratitud y el diálogo. Como les decía, el hermano David, que es un monje benedictino, desarrolla como una técnica muy sencilla que él la llama detenerse, observar y avanzar. Y él dice, si nos detenemos, tendremos la oportunidad de observar. Y en lo que observamos está la oportunidad que el momento presente nos ofrece. Es esta observación la que nos abre el corazón y la posibilidad de apreciar y ser agradecidos por el regalo de la oportunidad. Él desarrolla toda una teoría acerca de la gratitud. Hay un libro muy lindo de él que se llama La gratitud, el corazón de la plegaria, que se los recomiendo. Y esencialmente lo que él dice es que no todo uno puede agradecer, porque hay cosas que son muy difíciles de agradecer, pero él dice que lo que siempre uno puede agradecer es la oportunidad que me trae cualquier situación de vida, porque esa oportunidad me posibilita entrar en una dinámica que hasta ese momento no había entrado. Entonces, para mirar también los grupos humanos, quizás esta es una herramienta fundamental. Cómo nos detenemos, cómo observamos y cómo miramos. Y cuánto ponemos de apreciación y gratitud en eso que miramos, porque eso cambia la dinámica relacional. Y el otro eje sobre el cual también nos basamos es la comunicación y el diálogo. Entonces, la comunicación es el pilar básico de las relaciones interpersonales.
algo que todos hacemos desde que nacemos, pero sin embargo nos cuesta tanto. Hay una comunicación verbal y una comunicación no verbal. Se dice que por lo menos el 70% de la comunicación es no verbal, que quiere decir que son los gestos, los tonos de voz, las expresiones, las miradas. Entonces, otro punto a tener en cuenta es cómo nos comunicamos cuando nos comunicamos. Y la comunicación tiene una doble vía, que es una comunicación hacia adentro, en verdad sería como una triple vía, una comunicación hacia adentro, una comunicación hacia lo sagrado y una comunicación hacia los otros. Entonces, de acuerdo a cómo sea esa dinámica de comunicación, también eso va a afectar mi dinámica en los grupos humanos. Tomé algo de Carl Rogers, que fue el que desarrolló, el pionero del counseling, y esencialmente él trabaja mucho con la conciencia de la empatía. Entonces, diálogo, comunicación y empatía es importante que vayan juntos, porque es muy difícil vincularse si no hay empatía. Y empatía es poder ponerse en el lugar del otro. Es imposible vivir lo que el otro vive, pero es importante ponerse por un instante en el lugar del otro. Nunca podría decir, yo siento lo que vos sentís, porque nunca podría sentir lo que otro siente, pero sí puedo acercarme a su experiencia y desarrollar la capacidad empática en los procesos comunicacionales o de diálogo es fundamental para que un grupo humano crezca. Y por último quería traer un concepto, al menos para nombrarlo, pero me parece importante para las personas que trabajamos con personas, que es lo que llamamos el desgaste por empatía, o también se lo conoce como fatiga crónica o fatiga compasiva. Antes se lo llamaba síndrome de burnout, que es el síndrome de estar quemado, pero bueno, hay otros como conceptos y fue evolucionando, y ahora se lo conoce como desgaste por empatía o fatiga compasiva. Y se dice que aquellas personas que tienen más capacidad empática son los que tienen más probabilidades de entrar en una fatiga compasiva. ¿Por qué? Porque tienen más dificultad de reconocer los propios límites. Entonces también les dejé una bibliografía de consulta de un libro de Ansel Grum que se llama Límites Sanadores. No sé si lo conocen, pero es un libro que puede tener un poco de conciencia a cómo la capacidad empática también necesita tener algo relacionado a un límite. Entonces, ¿cuál es la manera de prevenir el desgaste por la empatía o la fatiga compasiva? El trabajo en equipo. Cuando uno trabaja realmente en equipo, es como lo que decía antes la metáfora del vuelo de los gansos. Los roles tienen que rotar, unos tienen que poder sostenerse a otros, tiene que haber reconocimiento apreciativo y agradecido de la tarea de cada uno. Tiene que haber un diálogo abierto y una ética de cuidado. Si todos estos ingredientes están dentro de lo posible en marcha en ese intercambio, hay algo de este desgaste por empatía o fatiga compasiva que quizás lo podamos evitar. Porque uno de los problemas que vemos es que las personas que se ocupan de personas muchas veces enferman. Enfermar quiere decir o entran en estrés o entran entran en una apatía o entran en un desgaste o a veces entran en una relación negativa con lo que hacen. O pierden el sentido o empiezan a ser irritables. Entonces son síntomas que hay que poder mirar en la dinámica de un grupo o una organización. Yo creo que la idea de sano no es una idea que uno llegue y queda como sano. La idea de sano, de salud, también es una equilibración constante, porque todo el tiempo estamos expuestos, como nuestro sistema biológico. Tenemos un sistema que hace de membrana, que nos protege, que es un sistema inmune, pero a veces eso se afecta y a veces necesitamos de variables externas para volver a la salud. Y creo que como grupo humano, sano es tener esa posibilidad de saber cuándo nuestro propio sistema, vamos a decir, autoinmune o recuperación,
nos basta y cuándo necesitamos de otras variables para entrar en ese nuevo equilibrio, de nuevamente equilibrarnos para entrar en esa salud. Pero la salud no pienso que sea un concepto estático, sino que se va como todo el tiempo construyendo. Porque a veces hay hechos, sobre todo los hechos traumáticos, afectan a un grupo. Entonces, de acuerdo a cómo se metabolice eso, de acuerdo a cómo se elabore eso, el grupo puede quedar más afectado o menos afectado. Entonces, es como un grupo en duelo. Entonces, ¿cómo se acompaña a un grupo que está en duelo? Entonces, esa dinámica es como hay algo del equilibrio que hay que se desequilibra y qué se pone en marcha para que de vuelta el grupo vuelva en equilibrio, ¿no? Y hay que conocer ciertas pautas para eso. Hay escalas que ayudan como a medir eso, pero para decirlo en términos generales, hay como 3 áreas donde uno mira esto. Uno es en la relación con tu deseo frente a lo que haces. La sensación de que estás cansado, que no te da gana, que todo te resulta con más esfuerzo. Esto es como lo primero, que es más como en la relación con vos mismo. Otro es cuando en la relación con otros hay 2 variables que son muy claras que pueden, sacando si forma parte de la personalidad previa de las personas, pero si no forma parte de la personalidad previa, 2 rasgos a mirar. Uno es cuando el cinismo empieza a ser parte del intercambio, porque el cinismo es una forma de agresión. Y otro es cuando el desprecio también forma parte del intercambio. Cuando estas 2 variables, digamos, están como parte del intercambio en la dinámica relacional, si esto no forma parte de la personalidad previa, habría que ver qué le pasa a esa persona, digamos, qué lo está llevando a esa forma de reacción, porque muchas veces tiene que ver con que no puede procesar la intensidad con aquello que está lidiando y de alguna manera, como un sistema que se autorregula, expulsa esa intensidad hacia afuera en las dinámicas relacionales. Y lo otro es cuando una persona empieza a enfermarse, digamos, que empieza a hacer síntomas, que cada vez que tiene que ir hace un síntoma, una somatización, que primero es como algo leve, pero a veces, digamos, en los grupos escolares se ve muchos docentes que llegan a una fatiga crónica, digamos, que no llegan a percibir el nivel de desgaste que tiene. Entonces esas serían como variables para mirar. En grupos, por ejemplo, de trabajo, como puede ser de ustedes, lo que yo veo a veces es que empiezan a aparecer cosas como de agresiones sutiles, que no estaban antes, digamos, que son dinámicas nuevas de relación. Empieza a aparecer mucho pues eso, el cinismo, el ironismo, que son todos subproductos de la agresión. Y la agresión es una dinámica que el sistema usa cuando no puede lidiar frente a un estímulo. Entonces hay que ver por qué la persona de alguna manera responde de esa forma. Algo necesita para lidiar con los estímulos que recibe, porque si no lo que devuelve es eso. En las dinámicas del poder dice que el posicionamiento del otro es incorrecto. Entonces, puede decir que es incorrecto, pero no hay una verdad. Digamos, la verdad se construye. Entonces, claramente uno puede tener un posicionamiento y dice, yo con esto no acuerdo. Eso es un posicionamiento clarísimo. O yo opino que esto es una forma, no sé, violenta o es una forma deshumanizada de tratar. Pero eso para mí no entra dentro de la variable que yo llamo crítica. Crítica tiene más que ver con ese sentido de corroer, como crítico en el sentido de destruir al otro con la opinión. Digamos, acuerdo con lo que vos decís, digamos, la crítica en el sentido que vos lo decís, porque yo no lo llamo crítica, es cómo dar un posicionamiento, pero que no implique la destrucción del otro, porque si no, entro en una misma dinámica, que es la dinámica de la víctima y el victimario. Entonces, si la víctima, para salir de víctima, se transforma en victimario, el ciclo se reproduce. Entonces, hay otras formas de salir de ese circuito que es otra cosa que podríamos en otro momento hablar, porque es como la dinámica de un triángulo que se llama víctima, victimario y salvador. Y de ese triángulo hay que salir porque
para poder transformar algo hay que tener una mirada superadora, y eso no implica no tener un posicionamiento. Claramente hay que tener un posicionamiento, pero no puede ser un posicionamiento que quiera de alguna manera destruir al otro con una lógica argumentativa, porque si no repetimos la misma dinámica. El conocimiento primero se va incorporando, se va filtrando hasta que llega uno a corporizarlo, uno hace cuerpo el conocimiento. Entonces es como decir, como cuando alguien que ya sabe cocinar no necesita una receta, ya lo tiene como corporizado y en base a eso interactúa. Entonces creo que todo lo que vamos aprendiendo a medida que lo vamos corporizando está presente en nuestras acciones. No es que haga falta un contexto especial. Esto primero. Después claramente necesitamos contextos especiales para que eso se vaya como fortaleciendo y corporizando. Como nuestras creencias, como nuestra espiritualidad, digamos. Si no tuviéramos como rituales que lo sostienen, habría algo de eso que se perdía. Creo que el espacio, como decís, el espacio de supervisión en ciertos ámbitos, ya sean educativos o en ámbitos de la salud, es un ámbito que se trabaja bastante como proceso de aprendizaje. Pero el proceso de aprendizaje implica el estudio, el trabajo compartido y quizás la supervisión o lo que yo llamo intervisión. En la intervisión no necesariamente hace falta que esto sea coordinado por alguien externo. También los grupos pueden tener un espacio de intervisión, usando ciertas plantillas de qué quieren mirar. Entonces creo que si uno se va dando el espacio y el tiempo y creando contextos, creo que esto puede formar parte de una dinámica del conocimiento que se corporice y ayude a estos grupos formativos también, ¿no? Y también se puede soñar en posibilidades. Soñar implica también, soñar es aquello que es lo previo a que algo se concrete, en posibilidades que quizás pueda haber espacios donde se puedan hacer espacios de supervisión y trabajar sobre estos temas, claramente. El principio organizador basado en el origen no dice eso, no dice que alguien que se tiene que perpetuar en el rol, sino que los roles son móviles. Y si un joven toma ese lugar, lo importante es que el joven sepa cuál es la historia de ese lugar. Digamos, mi especialidad no es la espiritualidad salesiana, pero si vamos al origen, el joven está en el corazón de la espiritualidad salesiana, entiendo, ¿no? Entonces, digamos, es un punto que lo tendrían que ver dentro como en el origen, en el corazón del origen de la espiritualidad. ¿Qué lugar tenía el joven? Digamos, este es como un principio organizador. Como para otros es los enfermos, como para otro es lo que fue, ¿no? Entonces me parece que también en el sentido de reconocer el origen no implica que alguien se tiene que perpetuar en un rol, sino que aquel que ocupa un rol tiene que reconocer un origen. Digamos, como yo en el rol que tengo que reconocer que hubo un origen en mi familia, de dónde vienen, lo que vivieron, quiénes fueron, lo que pudieron, lo que no pudieron, y reconocer de alguna manera eso. Y eso me da un lugar, ahora, digamos, a mí, pero si yo no tengo reconocimiento de eso, hay algo que se me pierde, pero claramente los roles tienen que ser móviles. Hay como experiencias, ya sea como en Europa, en Medio Oriente, y estamos haciendo experiencia acá, digamos, cuál es el efecto residual del trauma colectivo que aún no fue procesado y que tiene impacto en el hoy. Entonces, así como el trauma colectivo, también está el trauma individual. Y así como el trauma individual no pudo ser procesado, por eso es un trauma, porque trauma quiere decir aquello que es intenso y que no se puede procesar. El sistema nervioso frente a un trauma o frente a una situación de estrés extrema tiene ciertas posibilidades que viene mucho de la respuesta biológica. Una es huir y otra es atacar, que es el principio básico que tiene nuestro sistema de la adrenalina, que la adrenalina se segrega para o atacar o huir. Esto, en cuestiones, vamos a decir, de organizaciones, no es que uno ataca o huye literalmente con el cuerpo, entonces no hay una descarga de ese nivel adrenalínico. Otra posibilidad que sí pasa en el reino animal es que cuando no puedes ni atacar ni huir, algo que hacen los animales se hacen los muertos, porque ningún animal atacaría a un animal muerto. Para nosotros eso sería lo mismo que cuando el trauma queda congelado.
Entonces, cuando hay traumas sociales o institucionales y no se pudo elaborar, que fue o se hizo alguna catarsis, ¿no? O se hizo una posibilidad de elaboración, a veces eso queda congelado. Eso que queda congelado como trauma social o institucional, después aparece de alguna manera, algo lo vuelve a traer. Por eso en la práctica o en la ética del cuidado es muy importante ver dónde hubieron traumas que no pudieron ser elaborados o reconocidos o mirados, ¿no? Porque lo que dijimos antes, aquello que no entra en relación no puede ser sanado. El principio básico de la reconciliación es que uno tiene que entrar en relación con alguien, si no, no hay reconciliación posible, ya sea con tu Dios adentro, ya sea con el otro afuera, pero entonces esto es muy importante lo que decís, ¿eh? Bueno, otro principio que me parece importante traer ahora al final es que todo lo que tiene un comienzo tiene que tener un final, porque si algo queda abierto, algo se pierde. Entonces es muy importante que algo tenga un comienzo, es importante que tenga un desarrollo y es importante que tenga un cierre. Cada una de esas fases tienen que ser cuidadas en cualquier dinámica de grupo, porque si algo no se cierra, esos son como fugas, son como principios energéticos de donde algo se fuga. Entonces, así como los rituales son muy claros en eso, tienen formas de inicio, formas de desarrollo y formas de cierre. Entonces, si nosotros miramos también nuestra vida cotidiana, nuestras acciones cotidianas como pequeños rituales, es importante darle un lugar a los cierres, porque lo que no queda cerrado queda como cabo suelto y después se entrelaza con otras cosas que a veces no sabemos de dónde vienen. Esto es en el mundo emocional, en el mundo afectivo, en el mundo mental. Entonces, por eso quiero, aunque sea 5 minutos, pero que nos tomemos ese tiempo para cerrar, para que todo lo que estuvo dando movimiento adentro de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro corazón, también, aunque sea, pueda tener un lugar donde se guarde, se cierre y después cada uno con eso lo volverá a abrir o lo volverá a expandir o lo volverá a cerrar cuando y como quiera. Pero es importante que eso quede como cuando uno escribe un texto en la computadora, pone guardar y en algún lugar tiene que quedar guardado, si no queda diluido. Y una de las cosas que nos pasan como en la posmodernidad, que al estar tan sobreestimulado, tenemos muchas experiencias que se pierden porque no le damos el tiempo de cerrarlas y guardarlas. Entonces, esto es importante que, digamos, como parte también de la dinámica del trabajo con personas y en grupos.